Informativo Mira TV. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un verdadero placer contar con su amable audiencia. Hoy estamos muy contentos en recibir a un distinguido invitado con quien vamos a hablar de temas de gran impacto en la vida de nuestro país, dadas pues las circunstancias que estamos viviendo, donde estamos a punto de ser convocados los venezolanos seguramente por el Consejo Nacional Electoral, como corresponde por mandato constitucional, a un proceso electoral que va a darnos la oportunidad de tener un presidente de la República, el que se supone elija en la mayoría. Pero en cuanto a las candidaturas, todavía hay mucha, digamos, dudas con respecto a el candidato que vaya a representar el sector de la oposición. Está por una parte María Corina Machado, quien es candidata electa por un sector de la oposición en unas primarias, pero hay otros factores que también eventualmente querrían participar en este proceso. Pero el detalle fundamental que quiero analizar con nuestro invitado es que esta candidata está inhabilitada. Es una realidad que hasta hoy pues es así, pese a todas las circunstancias y los esfuerzos que estarían haciendo algunos sectores para revertir este hecho. Con nosotros está el economista Alejandro Moncada Yepes. Él es, pues ha sido senador de la República, concejal, diputado, tiene una amplia y vasta experiencia tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Y como economista, pues también ve quizás, no solamente como político, sino en un espectro muy amplio, el tema que está pasando en Venezuela. Porque es que también hay mucha gente que le está pasando mal. La vida económica también y social de Venezuela ha desmejorado en muchos aspectos. Y una esperanza y una posibilidad se está colocando en esta elección presidencial. Querido Alejandro, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti por la invitación. Súper contenta. Programa. Muchísimas gracias. Contenta en recibirte y bueno, ávidos de conocer tu opinión en relación a todos estos análisis que vamos seguramente a ventilar en este programa y de conocer tu opinión con respecto a cómo está en este momento nuestra vida política como Venezuela. Bueno, mi opinión es la siguiente. Yo quiero empezar por aclarar que yo soy de los que pertenecen a la oposición no radical del país, que cree que podemos lograr y necesitamos un cambio político, pero por los canales constitucionales y democráticos, que no hay otro camino que es el voto. Aquí hay una realidad. María Corina Machado representa quizás hoy la candidata que tiene en el favor del pueblo, o en parte el favor del pueblo, de la oposición venezolana, la mayoría, pero en la realidad es que es una realidad que está inhabilitada. Por lo tanto, yo creo que le toca a María Corina tomar en su momento, porque yo no estoy en la cabeza de María Corina ni en el equipo de María Corina, una decisión muy importante en su vida, que es escoger, porque ella va a ser la gran electora, a mi juicio, lo aclaro, a mi juicio, de quién pudiera ser ese candidato presidencial. Yo particularmente, por lo que me he movido en toda Venezuela y en la opinión que tiene la comunidad internacional, yo creo que pudiera ser el doctor Eduardo Fernández, lo cual he venido yo sosteniendo y diciendo hace más de 2 años, cuando ni siquiera mucha gente apostaba a que María Corina iba a llegar con lo que ella llama hasta el final, y creían que con la presión internacional iban a lograr convencer y le iban a dar la posibilidad de participar. Pero es una realidad, lo que se llama en inglés un de facts, una cosa fáctica, que ella no va a poder ser candidata presidencial, y lo que le va a corresponder es tomar la decisión de quién pudiera ser ese abanderado, que sin duda alguna va a representar quizás la mayoría, no la totalidad, pero sí la mayoría de la oposición venezolana. Ahí tengo el nombre de primero de Eduardo Fernández, pero también incluyo ahí al doctor Gerardo Blay, pero también incluyo a alguien novedoso, quizás no tan conocido a nivel del país, pero es una persona joven de 40 años, como es la doctora Mercedes Malavé, de formación social cristiana, doctora de verdad, no porque se graduó de abogado y le dicen doctora, no, es doctora de la Universidad de Roma en ciencias políticas, extremadamente preparada, inteligente, brillante, y que pudiera surgir como un factor porque no tiene lo que se llama en publicidad nivel de rechazo. Puede ser que le falte todavía nivel de conocimiento ante el público, pero no tiene rechazo.
Y ella es una de las candidatas, mujer, para que no hable de puro hombre. Ya hablé de Gerardo Bley, hablé de Eduardo Fernández como primero, pero yo particularmente estoy olfateando que creo que Mercedes Malavé puede ser una gran candidata presidencial y no dudo que una gran presidenta de Venezuela. Ahora, Alejandro, sabemos que inclusive en otros sectores de la oposición ya hay candidatos, que ya tienen tiempo que son candidatos. Y que, como me señalas tú, que podría ser eventualmente María Corina la gran electora, muy interesante ese término, por cierto, pero hay que tomar en consideración y la realidad que la oposición es mucho más amplia que eso. Totalmente. Y lo importante es, a mi juicio, conseguir o lograr una unidad amplia, es decir, que todos los sectores puedan tener en su mayoría confluir en un solo candidato, en un solo nombre, para lograr lo que eventualmente podría ser una presidencia de transición. ¿Por qué? Porque podría esa persona tener un compromiso transicional, de cambio. Estoy totalmente de acuerdo contigo y por eso que yo he venido hablando en diferentes programas, etcétera, y hasta en la televisión internacional, de que teníamos que tener un candidato unitario, que represente a la totalidad, no una parcialidad, por más que esa parcialidad sea la más grande. Y ese candidato unitario, a mi juicio, y ayer fue trading topping por esa opinión, que pudiera ser, fíjate que no digo aseguro, pudiera ser el doctor Eduardo Fernández. Pero efectivamente, yo no sé qué decisión va a tomar María Corina, y sé que van a haber otros candidatos que se van a lanzar independientemente de que tengan chance o no, porque su función, lo voy a decir, responsablemente ante el país, más que ganar, es hacer justamente restar votos, y le ponen la posibilidad de ganar al presidente Maduro, que no hay que subestimar el chavismo en ningún lado de Venezuela, que le ha recorrido, que tienen votos y están organizados a lo largo y ancho del país. Y es una realidad, y tienen el poder. Y tienen el poder, y tienen la organización, y tienen gente, porque eso de que el chavismo ya no tiene gente es algo que es una fantasía. Yo que recorro Venezuela, pero también en el ámbito internacional, pero ahorita que voy a estar en Táchira, Mérida, Trujillo y el estado Aragua y Carabobo, que voy en estos días, en las próximas horas, por vía tierra, y lo lejos si voy en avión, me he dado cuenta que el chavismo tiene gente definitivamente en toda Venezuela. Pero hay muchísima gente ya cansada y decepcionada. Es correcto. Que quiere un cambio. Y yo creo que se puede lograr el cambio, pero yo pertenezco al grupo, uno, que pide el levantamiento de las sanciones. Ahí yo no coincido con quién, con lo que piensa María Corina Machado, con lo que piensan algunos radicales, que en lo personal son amigos míos. Las siempre lo he sanciones dicho. le han dado al pueblo mucho dolor. Mucho dolor. Yo estoy absolutamente en contra de todas y no las han sanciones. resuelto el problema, porque tampoco han tenido la fuerza de que el gobierno... Entonces no le resuelve el problema a los que quieren que esas sanciones, creen que van a tumbar al gobierno. Lo que hacen es atornillarlo más, y lo que hacen es pasar trabajo más el pueblo venezolano, porque no afectan directamente al presidente Maduro y a su entorno, o a su ministro, o al alto gobierno, sino que afectan a todos los venezolanos. Desde mi caso personal hasta el más pobre lo afectan las sanciones. Por eso yo estoy absolutamente en eso, fíjate, coincido con el gobierno. Ahora me gustaría... Pido totalmente el levantamiento de las sanciones. Alejandro, me gustaría, sabemos pues como que eres un hombre informado, ¿qué sabes tú de esas presuntas negociaciones del gobierno con los Rodríguez, etcétera, etcétera, que estarían inclusive, digamos, pendientes del proceso y no de la candidata, en este caso, que supuestamente sacrificarían a María Corina Machado, quien sería la pupila de Estados Unidos, de acuerdo? Todas esas son informaciones extraoficiales. Bueno, yo tampoco puedo hablar a nombre del gobierno, pero yo creo que es más lo que se discute por debajo de la mesa que lo que dejan colar. Y yo sí tengo fe de que definitivamente los Estados Unidos está agarrando conciencia de la importancia política, geopolítica, petrolera, minera de Venezuela. Y es verdad que ofrecen ya, como para el 13 de febrero, que ya, más bien volverle a poner las sanciones en el sector de la minería, que afecta a muchísima gente en Venezuela, porque el gas, petróleo, el oro, yo lo dije en un programa anterior tuyo aquí,
es la base fundamental para apalancar la economía venezolana y podamos meterle recursos a la educación, a la salud, a la infraestructura y a todos los demás sectores. Pero todos los demás sectores, incluyendo el de la agricultura, jamás podrán sustituir que Venezuela seguirá siendo, por más de 100 años, oye, un país que depende del petróleo, del gas y del oro que no se está explotando correctamente ni como debe ser, que representa, por lo menos, para que tú sepas, números reales estudiados por la compañía más grande de oro en el mundo, que es canadiense, la Gold Reserve, que es de 500.000 millones de dólares que están ahí en el subsuelo del arco minero, que lo que hay que es organizarlo, explotarlo bien, pero eso viene con confianza. Y el problema es que este gobierno no genera confianza, porque hoy toma una medida, mañana cambia las medidas, sube los impuestos, no quiere hacer compañías mixtas, y aquí así no va a venir la inversión. Alejandro, es fundamental para el sector de la oposición tener una candidatura unitaria. Sin unidad, en este país no va a haber un cambio de gobierno. No, y vuelve a ganar, lo digo. Es una realidad. Y vuelve a ganar el presidente Maduro. Ahora bien, desde tu perspectiva, ¿cuáles serían las características que debería tener ese candidato que surja? Pues sabemos que tú eres amigo de Eduardo Fernández, Sí, en lo personal. Quisiéramos que dejáramos de lado esa amistad y colocar las características que tú consideras que debe tener o que pudiese tener a quien tú mencionas, para ser ese candidato unitario. Yo pienso que Venezuela requiere sapiencia, pero me gustaría este análisis muy profundo en la próxima parte de esta entrevista. Ok, mucho gusto. Informativo Mira TV. Continuamos, amigas y amigos, en la entrevista. Hoy estamos conversando con el economista Alejandro Moncada Yepes. Él es analista político y, bueno, está inmerso en todo este mare magnum de circunstancias, de negociaciones, de conversaciones, de viajes a nivel internacional y de saber cuál será las mejores decisiones para el futuro de nuestro país. Y precisamente una de las posibilidades que están allí latentes es tener un candidato desde la oposición que sea unitario, que de verdad agrupe por lo menos a la mayoría de los sectores de la oposición, tomando en consideración la inhabilitación de María Corina Machado. Ahora, ¿cuáles serían las características que debería tener ese personaje? ¿Qué deberíamos esperar nosotros? ¿Quién debería ser y cómo debería ser su vida, su historia, su moral, su ética? ¿Quién sería ese personaje? Bueno, respondiendo y concretamente a lo que me dijiste, que hiciera una abstracción a mi relación personal de amistad, respeto, y fue mi profesor, el doctor Eduardo Fernández, yo te voy a decir una descripción, un retrato hablado de ese candidato. Y ese candidato tiene que ser un candidato, primero, que tenga el apoyo de todo el país de la oposición para tener chance de poder ganarle al presidente Maduro. Segundo, un candidato que no represente un peligro para los que van a entregar, porque si es un candidato radical, jamás el gobierno va a entregarle la cabeza para que todos lo metan preso desde el ministro de la Defensa, el alto mando militar, a los comandantes de cada una de las fuerzas, de las redes, de la SODI, empezando por el presidente de la República. Tiene que ser un candidato que venga a la reunificación nacional y a trabajar por el desarrollo social, el bienestar colectivo y la felicidad general de todos los venezolanos. Y tenemos que hacer un gobierno de paz y tranquilidad que le genere también tranquilidad a los que están entregando. Porque tú no le vas a entregar la casa tuya, si yo voy a invadir tu casa, así sea que de manera pacífica, si yo en verdad te voy a sacar de la casa, pero después te quiero meter presa, y ese es el problema de los radicales. Por eso creo que una persona también tiene que primero ganar, dar confianza y de paso saber que el gobierno está dispuesto, si le ganan democráticamente, entregarle. Ahí entra el nombre, y no es amigo mío, entonces ahí entra que te estoy nombrando uno que no es amigo, pero un hombre serio, respetado, como es el doctor Gerardo Fernández. Gerardo Blay, me confundí por Eduardo Fernández. Gerardo Blay. Y entra una joven, pero no tan joven, porque ya tiene suficiente edad. Si yo a los 40 años, ya no tengo 40 años,
ya era senador Ahora, de la República. Pero el tema es que ese candidato tiene que ser también reconocido, porque es que no van a tener tiempo de hacer una campaña larga, sabemos. Pero es que ese es el problema, que los otros candidatos no son tan conocidos. Ahora, ¿se ha que oído presentan. la posibilidad de Gerardo Blay? Sí, como no, oficialmente se ha oído la posibilidad de Gerardo Blay para ser el candidato de la mayoría de esa oposición, si le levanta la mano María Corina, que es la gran electora. Es la gran electora y se tiene que sumar. O sea, el candidato otros tiene que sectores. ser querido y aceptado por el chavismo, el candidato de oposición. Tiene que ser reconocido, que no es aceptado, es reconocido y respetado por el chavismo, porque si no, válidamente, nadie entrega el poder para que vengan a meterlo preso. Eso no existe. Y que entregar la cabeza. No, señor. Tiene que ser un candidato que represente esa transición entre el gobierno, vamos a llamar, de los 25 años del chavismo, madurismo, y entremos en un gobierno, vamos a llamarlo, de paz y tranquilidad y de unidad de todos los Y si venezolanos. ese candidato, bueno, esto es O candidata. hipotético, si por ejemplo María Corina tiene una candidatura, que por cierto por ahí han dicho que una señora que es jefe de campaña de ella podría ser eventualmente, he escuchado por ahí en las redes, y no es por ejemplo ninguno de estos candidatos que son medio No, aceptados yo lo por el digo gobierno. también, pero creo que tiene eso una falta de conocimiento del país, que ya las otras personas, empezando por Gerardo Blay y Eduardo Fernández, y en menos escala Mercedes Malavé, pero lo tienen más que esa persona tan cercana, que no voy a nombrarla, pero que es muy cercana efectivamente a María Corina Machado, pero no es tan fácil como que tú dijeras, tú que fueras María Corina y yo fuera un ilustre desconocido y diga, escojo a Alejandro Moncada y por ahí se va a ir al Porque es país. que es dramático. A mí me hace muchísimo ruido la idea de que, por ejemplo, María Corina, bueno, ella tiene su liderazgo y tiene su mérito, porque ha tenido cierta coherencia durante todo este tiempo y se ganó esas primarias. Pero otra persona que nombre, eso no es como decir, mira, yo no voy a ser la madrina del niño, sé tú la Pero es que yo te madrina. voy a hacer una O pregunta sea, que- es muy, muy duro que cuando me la han que hecho- nosotros estemos que poniendo cuando el me lo han futuro de hecho en los Venezuela demás canales de así. televisión nacionales e internacionales, tú te vas a reír como mujer. Por más de que tú tuvieras un novio, te voy a poner este ejemplo gráfico para el país, y el novio termina contigo, y resulta que a mí me gustas tú mucho, me gustan mucho. Tú eres transferible que él te endose y diga, ahora es la novia de Alejandro Obviamente Moncada, no. o te tengo que enamorar. Pero por favor, claro, tiene que hacer campaña. Ah, te tengo que enamorar. Claro, Te tengo la- que fajar y enamorarte. Bueno, Pero eso, por favor. los votos iguales. Ni está No en es- obligación tampoco Venezuela aceptar eso. Exacto, pero es que no lo va a aceptar el país, que porque los votos digan, váyanse para allá, se van a transferir. Así como las novias no se pueden Es más, no endosar. quisiera de verdad ver que en mi país vuelva a pasar eso de que el candidato o la candidata es desde mi corazón fulano de tal. O sea, yo creo que eso es un drama Por eso te para digo, un país. Es un drama para un país, pero puse el ejemplo más coloquial, más sencillo de entender al pueblo venezolano, que así como yo no pudiera transferir a mi novia, a ti no te puede transferir tu esposo, por más que se pelee, no, pero yo que estoy interesado en No, transferirse. mira, te lo regalo, bueno, no nada de eso, eso no existe. Eso no existe. Bueno, No. eso en política es igual. Y eso es lo que yo sostengo en contra de lo que algunos, inclusive amigos míos, sostienen, que es la gran electora, sí, porque va a representar gran parte de un electorado que le puede hacer caso, pero no es va a representar ese candidato unitario. Y quiero concluir este punto con esto. Si no vamos con un candidato unitario, va a volver a ganar las elecciones el presidente Nicolás Maduro Moro. Y nuestro partido, que ahí es donde voy a hablar directo de mi partido, que es un partido pequeño, nuevo, que se llama Democracia Abierta, va a reconocer al que gane legalmente las elecciones. Si las gana Maduro, yo seré el primero que en Venevisión, Globovisión, donde me den la oportunidad, Canal 8 o en este canal, porque en todos los canales, gracias a Dios, me invitan, diré, ganó a pesar del esfuerzo que hice para que no ganara. Pero es que yo no soy enemigo del gobierno ni enemigo de Maduro. Yo lo que soy es que estoy trabajando a favor de Venezuela y de un cambio de políticas, pero yo no tengo enemistad con nadie del gobierno ni con nadie de la oposición tampoco. Ahora, Alejandro, el papel de la comunidad internacional siempre, bueno, se ha esperado como una especie de milagro que algún factor internacional venga y resuelva el problemita acá. Bueno, ¿Cómo lo ves tú en este momento? te lo aseguro, después de haber hecho una gira reciente en los Estados Unidos, también en Europa, estuve en Panamá,
estuve en Colombia. Tiene una injerencia de cierta importancia, pero es más el ruido, como decía Luis Herrera, mucho ruido y pocas nueces. No va a ser determinante que unos expresidentes, porque también hay gente apoyando al gobierno del presidente Maduro, que unos expresidentes, Pastrana, que Uribe, que unos que están en contra de él en España, que amigos míos que están en España, que no los quiero ni nombrar, porque son amigos, tan amigos que anoche hablé con ellos por teléfono, pero muy importante que están en España, otros que se la pasan en Nueva York, en Punta Cana, vengan a decir que no y van a hacerle caso. No tiene esa injerencia, y Venezuela, con sanciones o sin sanciones, la decisión la tenemos que tomar los venezolanos. Y en eso sí estoy yo de acuerdo totalmente, más bien con el gobierno, aunque a veces me digan que soy alacrán, que más bien como que trabajo para el gobierno, que soy infiltrado. No, yo trabajo es por Venezuela, y el que gane a votos democráticamente, y por supuesto, aunque no me guste, lo voy a reconocer porque eso es lo democrático. Dos escenarios: que gane el candidato que surja de la oposición y sea un gran candidato de una gran unidad, o que gane Nicolás Maduro de nuevo. Las perspectivas económicas para Venezuela. Bueno, las perspectivas económicas es que yo creo que si gana el candidato X de la oposición, lo primero que tiene que generar es confianza. Al haber confianza va a venir inversión. Al haber inversión va a haber desarrollo. Y hay tres sectores que yo me he dedicado a estudiar como economista, porque no puedo estudiar todos los sectores. Es el oro, el petróleo y el gas. Y con esos tres apalancamos y nos sobra el dinero para salir adelante. Ahora eso requiere una inversión extranjera, porque no tenemos los recursos para sacar ni el petróleo que está en el subsuelo, ni el oro que está en el subsuelo, ni explotar el gas como corresponde para que dé suficiente dinero para apalancar la educación, la salud. O sea, hay que privatizar acciones ahí. Hay que llegar a asociaciones, efectivamente, sin complejo, de concesiones a compañías importantes, norteamericanas, canadienses. Me llama muchísimo la atención, Alejandro, que pues sabemos que Venezuela, como país monoproductor y enfocado siempre en el petróleo, en la renta petrolera, pues casi nadie habla del oro. En cambio, siempre vienes y hablas del oro, esa insistencia con el oro. Bueno, porque yo me he dedicado a estudiar profundamente el tema del oro, que sin pretender decir que va a sustituir el petróleo, digo que por lo menos es el segundo o el tercero, después del petróleo, el gas o el oro. O si quieres te lo pongo, el petróleo, el gas y el oro, o el oro y el gas. Pero no sale de ahí. Y tiene un potencial de más de 500 mil millones de dólares que están en el arco minero, totalmente anárquico, que lo maneja ahorita la delincuencia, parte del gobierno a través del Minerven, otra parte de los garimpeiros de Brasil, otro la guerrilla, otro el ELN, que también la guerrilla. O sea, reestructurar ese sector. Reestructurar y manejar a alguien que sepa de esa área. Modestia aparte, yo mismo sé de esa área, pero lo trabajo en el sector privado con mi empresa que se llama la Caroni Gold Company, para poder ser una de las palancas más importantes en los ingresos de Venezuela para el desarrollo social y apalancar la educación, la salud y los demás sectores. Y si gana Maduro, que es la respuesta que te falta. Bueno, y si gana Maduro, yo creo que el presidente Maduro está entendiendo eso, y que lo veo ese cambio, esa tendencia. Claro, es una tendencia más suave, porque ellos toman unas decisiones hoy y mañana meten otras diferentes, pero pudiera entender que el cambio puede venir sin que siquiera cambiar el presidente, si cambia la política económica. Ya para finalizar, bueno, ¿algún otro planteamiento que quieras hacer o un mensaje pues, en este momento tan importante para Venezuela? Bueno, el mensaje es que yo confío plenamente en el proceso electoral cuando corresponda, que creo que va a ser entre julio, máximo agosto, y confío plenamente en el Consejo Nacional Electoral actual, y que el que gane esas elecciones las va a ganar de manera limpia, y las va a ganar el que tenga la mayoría de los votos, porque sin voto no se pueden ganar elecciones. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias. Sabe que cuando gustes, pues esperamos poder hacer estos análisis de gran interés para todos los venezolanos, y esta es tu casa. Bueno, muchísimas gracias a ti por la invitación. A ustedes, nuestros queridísimos televidentes, muchísimas gracias porque siempre están allí para nosotros, por recibirnos a través de estos pequeños receptores, y nosotros nos despedimos en nombre de nuestro director Antonio Brantes y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Deisio Oropesa.
Hasta la próxima.